Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con el Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 1, titulado El Señor Supremo es ecuánime con todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskrityang Naran Chaiva Narottamang Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudiraye Nasta Praye Swabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Stapitanyena Bhutale Swayan Rupa Kadama Hyam Dadati Swapadantikam Vandehan Sri Guru Sri Yuta Padakamalan Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupan Sagrayatan Sahagana Raghunatan Vitantam Sajivan Sadvaitam Sabadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhya cha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyade Satarine. Jai Srila Prabhupada Ki. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 1, El Señor Supremo es ecuánime con todos. Vamos a leer el significado que da, el resumen que da Srila Prabhupada a este capítulo. Como respuesta a una pregunta de Maharaj Parikshit, en este capítulo Sukadeva Goswami expone sus conclusiones con respecto al hecho de que la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de ser la superalma, el amigo y protector de todos, se pusiese de parte de Indra, el rey del cielo, para matar a los Daityas, los demonios. Con sus declaraciones, Sukadeva Goswami refuta por completo los argumentos de la gente que acusa al Señor Supremo de partidista. Sukadeva Goswami demuestra que las dualidades como la amistad y la enemistad, el apego y el desapego, surgen debido a las tres modalidades de la naturaleza que afectan al cuerpo del alma condicionada. Esas dualidades, sin embargo,
no existen para la suprema personalidad de Dios, ni siquiera el tiempo eterno, que es una creación del Señor y que actúa bajo su dirección. Puede controlar ni siquiera el tiempo eterno, que es una creación del Señor y que actúa bajo su dirección. Puede controlar las actividades del Señor. La suprema personalidad de Dios siempre es trascendental a la influencia de las modalidades de la naturaleza. Maya, la energía externa del Señor, activa en la creación y en la aniquilación. Como consecuencia, todos los demonios matados por el Señor Supremo alcanzan la liberación inmediatamente. La segunda pregunta de Parikshit Maharaj se refiere a Shishupala, quien, a pesar de haber sido enemigo de Krishna desde su misma infancia y haber blasfemado siempre contra él, alcanzó la salvación y la unidad con Krishna cuando éste le mató. Sukadeva Goswami explica que Yaya y Vijaya, dos sirvientes del Señor en Vaikunta, debido a sus ofensas a los pies de loto de los devotos, nacieron como Hiranyakashipu e Hiranyaksa en Satya Yuga, Ravana y Kumbhakarna en Treta Yuga y el siguiente Yuga. Y debido a sus actividades fruitivas, Yaya y Vijaya aceptaron nacer como enemigos del Señor cuando fueron matados. Estaban absortos en esa mentalidad, de modo que alcanzaron la salvación que consiste en la unidad con el Señor. Así que incluso quien piensa en la suprema personalidad de Dios con mentalidad envidiosa alcanza la salvación. ¿Cuál será entonces el destino del devoto que se ocupa constantemente con amor y fe en el servicio del Señor? Texto número 1 del primer capítulo del séptimo canto. Sri Rayo Vacha Samapriya Suhri Brahman Bhutanam Bhagavan Swayam Indrasyarte Katandaityan Avadi Visamoyata. Sri Raya Uvacha, Maharaj Parikshit dijo: Sama, ecuánime; Priya, querido; Suhri, amigo; Brahman, oh Brahmana; Sukadeva; Bhutanam, hacia todas las entidades vivientes; Bhagavan, el Señor Supremo; Vishnu; Swayam, el mismo; Indrasya, de Indra; Arte, para beneficio; Katan, ¿cómo? Daityan, a los demonios; Avadit, mató; Vishama, partidista; Yata, como sí. Traducción, repitan por favor. El rey Parikshit preguntó: mi querido Brahmana, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, es el bienqueriente de todos y por tanto es ecuánime y el objeto del amor de todos. ¿Por qué razón entonces mató a los enemigos de Indra y se puso de parte de éste, comportándose como un hombre corriente?
¿Cómo es posible que una persona ecuánime se ponga de parte de unos y en contra de otros? Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 9.29, el Señor dice: Samo aham sarva bhuteshu name dvesyo asti na priya. Yo soy ecuánime con todos. Nadie me es querido y nadie es mi enemigo. Sin embargo, en el canto anterior hemos visto que el Señor se puso de parte de Indra y, por favorecerle, mató a los demonios. Hata putra dittihi yatra parsni grahena visnuna. Es obvio que el Señor, aunque es la superalma que está en el corazón de todos, se puso de parte de Indra. Todo el mundo siente un profundo afecto, tanto por el alma como por la superalma. Así pues, en las actividades de la superalma nunca puede haber error. El Señor siempre es bondadoso con todas las entidades vivientes, sin tener en cuenta su forma ni su situación. No obstante, Él se puso de parte de Indra, como lo haría un amigo corriente. Esa fue la pregunta de Parikshit Maharaj. Como devoto del Señor Krishna, sabía muy bien que Krishna no puede ser partidista, pero cuando vio que Krishna actuaba como enemigo de los demonios, se le plantearon algunas dudas y en busca de una respuesta clara, formuló esta pregunta a Sukadeva Goswami. El devoto no puede aceptar que se diga que el Señor Vishnu manifiesta cualidades materiales. Maharaj Parikshit sabía perfectamente bien que el Señor Vishnu es trascendental y que, por lo tanto, jamás se ve afectado por las cualidades materiales. Sin embargo, quiso confirmar su convicción escuchando de labios de la autoridad, Sukadeva Goswami. Dice Srila Visvanatha Chakravarti Thakura: Samasya katam vaishamyam. ¿Cómo puede mostrar favoritismo el Señor, que es ecuánime con todos? Priya syakatan asureshu priti abhavaha. El Señor es la superalma y por ello les es muy querido a todos. ¿Por qué razón tuvo entonces que mostrarse como benévolo con los asuras? El Señor es partidista. Suhridas chakatam tesu asauhardam. El Señor dice que Él es Suhridan sarvabhutanam, el bienqueriente de todas las entidades vivientes. ¿Cómo pudo entonces manifestar preferencia y matar a los demonios? Esas son las preguntas que surgieron en el corazón de Maharaj Parikshit, quien por tanto las planteó a Sukadeva Goswami. Texto número 2. Nahi asurta suraganai Shakshang Nishreya Satmana Nai Vasudevyo Vidvesho No Dvegas Chagunasyahi. El Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el manantial de todo placer. Por tanto,
¿Qué beneficio podría obtener poniéndose de parte de los semidioses? ¿Qué interés satisfaría con ello? Si el Señor es trascendental, ¿qué razón entonces podría llevarle a tener a los asuras, a temer a los asuras? ¿Por qué habría de tener envidia de ellos? Significado por Srila Prabhupada. Siempre debemos recordar la diferencia entre lo espiritual y lo material. Lo material se ve afectado por las cualidades materiales, que sin embargo no pueden ejercer la menor influencia en lo que es espiritual o trascendental. Krishna es absoluto, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Si vemos parcialidad en Krishna, esa visión se debe a su energía externa. Si no, ¿por qué alcanzaron la salvación los enemigos a los que él mató? Todo el que entra en contacto con la Suprema Personalidad de Dios va adquiriendo gradualmente las cualidades del Señor. Cuanto mayor es el avance en conciencia espiritual, menos es la influencia de la dualidad de las cualidades materiales. Por lo tanto, es indiscutible que el Señor Supremo tiene que estar libre de esas cualidades. Su enemistad y su amistad son aspectos externos derivados de la energía material. Él siempre es trascendental, es absoluto, tanto si mata como si concede su gracia. La envidia y la amistad surgen en las personas imperfectas. Sentimos temor de nuestros enemigos, porque en el mundo material siempre necesitamos ayuda. El Señor, sin embargo, no necesita la ayuda de nadie, pues es Atma Rama. En el Bhagavad Gita 9:26 el Señor dice: Putram puspam phalam toyan yo me bhaktya prayapchati tad aham bhakti upahritam asnami prayatatmana. Si un devoto me ofrece con devoción una pequeña hoja, una flor, fruta o agua, yo lo aceptaré. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Acaso depende de las ofrendas del devoto? No, en realidad no depende de nada, pero le gusta depender de sus devotos. Esa es su misericordia. De manera similar, tampoco siente temor de los asuras. Nunca puede hablarse de parcialidad en la Suprema Personalidad de Dios. Texto número 3. Itina sumahavaga narayana gunam prati sansaya sumahan rayatas tababanchetung arhati. Oh, muy afortunado y erudito brahmana, ahora tengo grandes dudas acerca de si Narayana es parcial o imparcial. Por favor, resuelve esta duda con pruebas evidentes de que Narayana es siempre neutral y ecuánime con todos. Significado por Srila Prabhupada. Como el Señor Narayana es absoluto, se explica que sus cualidades trascendentales son todas de una misma naturaleza, de modo que su favor y su castigo tienen el mismo valor. En esencia, sus actos enemistosos no son
muestras de hostilidad hacia sus supuestos enemigos. En el campo material, sin embargo, pensamos que Krishna favorece a los devotos y es desfavorable hacia los no devotos. La instrucción de Krishna en la conclusión del Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityaya Man Ekam Saranam Braya, no va dirigida solamente a Arjuna, sino a todas las entidades vivientes del universo. Texto número 4 y 5. Sri Rishir Uvacha Sadhu Pristan Maharaya Hare Charitan Abhutan Yad Bhagavata Mahatmyam Bhagava Bhakti Vardhanam Giyate Paramam Punjam Drishivir Naradadivi Natva Krishna Yamunaye Katayisye Harer Katan. El gran sabio Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, me has planteado una pregunta excelente. A los devotos les son sumamente agradables las conversaciones acerca de las actividades del Señor, en que se trata también de las glorias de sus devotos. Esos maravillosos temas ponen fin a las miserias del modo de vida materialista. Por esa razón, grandes sabios de la talla de Narada comentan siempre el Srimad Bhagavatam, que nos brinda la oportunidad de escuchar y glorificar las maravillosas actividades del Señor. Antes de hablarte de las actividades del Señor Hari, ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva. Significado por Srila Prabhupada. En este verso, Sukadeva Goswami ofrece respetuosas reverencias a Krishnaya Munaye, es decir, a Krishna Dvaipayana Vyasa. Ante todo, debemos ofrecer respetuosas reverencias al maestro espiritual. El maestro espiritual de Sukadeva Goswami es su padre, Vyasadeva. Por esa razón, antes de comenzar su narración acerca del Señor Hari, ofrece respetuosas reverencias a Krishna Dvaipayana Vyasa. Debemos aprovechar toda oportunidad que se nos presente de escuchar las trascendentales actividades del Señor. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos aconseja: Kirtaniya Sadahari. Debemos ocuparnos siempre en Krishna Katha, cantando y hablando de Krishna y escuchando acerca de él. La persona consciente de Krishna no tiene ninguna otra ocupación. Texto número 6. Nirguno apihi ayo vyakto Bhagavan prakrite para Swamaya gunang avisya Bhavyavada katangata. La suprema personalidad de Dios, Vishnu, es siempre trascendental a las cualidades materiales. Debido a ello, recibe el calificativo de nirguna, es decir, sin cualidades. Como es innaciente, no tiene un cuerpo material sujeto al apego y al odio. El Señor está siempre por encima de la existencia material, pero, a pesar de ello, mediante su potencia espiritual, advino y actuó como un ser humano corriente,
aceptando deberes y obligaciones como si fuera un alma condicionada. Significado por Srila Prabhupada aquí. Lo que se ha dado en llamar apego, desapego y obligaciones pertenece a la naturaleza material, que es una emanación de la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, el Señor, siempre que desciende para actuar en este mundo material, permanece en su posición espiritual. Desde el punto de vista material, sus actividades parecen diferentes, pero son absolutas y no diferentes. Por lo tanto, debido a que el Señor Supremo decir que el Señor Supremo siente envidia o es amistoso con alguien es atribuirle características que no posee. En el Bhagavad Gita 9:11, el Señor dice claramente: Avayananti man muda manusintanun asritan. Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Krishna viene a la tierra o a este universo sin que su cuerpo espiritual o sus cualidades espirituales experimenten el menor cambio. Nunca se ve influenciado por las cualidades materiales. Siempre está libre de esas cualidades, pero parece actuar bajo la influencia de la materia. Pensar que actúa bajo la influencia material es arópita, decir de él cosas que no son. Por eso Krishna dice: Yanma karma chame divyang. Todo lo que haces es trascendental y está completamente libre de la influencia de las cualidades materiales. Evanyo veti tatuata. Solo el devoto puede entender la verdad de su modo de actuar. Lo cierto es que Krishna nunca es parcial con nadie, es siempre ecuánime con todos, pero debido a una visión imperfecta, influenciado por las cualidades materiales, atribuimos cualidades materiales a Krishna. De ese modo nos convertimos en unos mudhas, unos necios. Cuando comprendemos la verdad del modo adecuado, nos volvemos devotos y nirguna, libre de las cualidades materiales. Por el simple hecho de comprender las actividades de Krishna, podemos llegar a ser trascendentales. En cuanto alcanzamos el plano trascendental, podemos ser elevados al mundo trascendental. Tyaktva deham punar janma naitiman etiso arjuna. El que comprende verdaderamente las actividades del Señor, después de abandonar el cuerpo material, se eleva al mundo espiritual. Muy bien, vamos a parar aquí. Continuamos el día de mañana con el texto número 7. Hari Bol.